Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. 102 response, 722 North Elmore. What happened? I have a hysterical person on. We're trying to get screen further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from me. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Oh! Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door I and gotta your get brother. my brother. Lo que acabas de escuchar es la desgarradora voz de Lyle Menéndez en una llamada difundida en los medios de comunicación hecha a la línea de emergencias la noche del 20 de agosto de 1989 para reportar el brutal crimen cometido a sus padres. Sin embargo, detrás de este aparente dolor se esconden oscuros secretos que luego desencadenaron en una historia que conmocionó a la opinión pública de los Estados Unidos, y con el pasar de los años ha sido objeto de múltiples juicios, análisis e incluso documentales. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video para conocer todos los detalles de este caso. El caso de los hermanos Menéndez. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Joseph Lyle Menéndez, a quien todos llamaban por su segundo nombre, nació el 10 de enero de 1968 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, siendo el hijo mayor del matrimonio conformado por José Menéndez y Mary Louise Menéndez, conocida popularmente como Kitty, tal como nos referiremos a ella durante el desarrollo de este caso. 2 años más tarde, los felices padres celebraron la llegada de su segundo hijo, Eric Galen Menéndez, quien nació el 27 de noviembre de 1970 en Nueva Jersey. Desde muy niños, los hermanos disfrutaron de una vida plena y llena de lujos, a raíz de la fortuna que logró cosechar su padre con mucho esfuerzo. Y es que José nació en La Habana, Cuba, el 6 de junio de 1944, y con la llegada de la revolución de Fidel Castro a su tierra natal, sus padres decidieron enviarlo a Estados Unidos en 1960 en búsqueda de nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. Para ese entonces no hablaba inglés. Sin embargo, se dedicó a aprender el idioma para lograr así encontrar un empleo. Pero gracias a su pasión por la natación y practicarla con mucho talento, obtuvo una beca deportiva para asistir a la universidad donde, más tarde, conoció a su futura esposa Kitty, quien a pesar de haber crecido en el seno de una familia conflictiva, tenía aspiraciones artísticas y en ese momento cursaba la carrera de comunicaciones en la misma casa de estudios. La atracción entre ellos
fue inmediata, y a pesar del descontento y el desacuerdo de la familia de Kitty debido al origen de José, la pareja se casó en el año 1963 y posteriormente se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde la mujer trabajó como maestra antes de dedicarse de lleno a ser ama de casa tras el nacimiento de sus 2 hijos. Por su parte, José logró graduarse de contador y comenzó su carrera profesional en una destacada firma, luego de trabajar en varios empleos de medio tiempo. Gracias a su esfuerzo y dedicación, fue escalando posiciones dentro de la empresa y en tan solo 3 años llegó a ser el presidente. Cumplidos sus 35 años, se convirtió en vicepresidente ejecutivo de operaciones de Hertz, una importante empresa de alquiler de vehículos que a su vez era filial de la Corporación de Radio de América, conocida por sus iniciales como RCA, dedicada a los productos electrónicos. Posteriormente, fue transferido a RCA Records, donde fue nombrado director de operaciones y tuvo un éxito notable en la industria musical a través de la contratación de artistas. Es así como la vida de la familia Menéndez parecía ser un sueño convertido en realidad. José tuvo la suerte de construir un imperio con la idea no solo de darle lo mejor a sus hijos, sino también de heredarles su fortuna. Poco tiempo después, se mudaron a una zona lujosa ubicada en Princeton, Nueva Jersey, donde compraron una hermosa mansión valorada en $1 millón. Los jóvenes cursaron sus estudios en dicha ciudad. Para ese entonces, Lyle y Eric se destacaron por su participación en los deportes, principalmente en el tenis, llegando incluso a participar en algunos torneos, mientras disfrutaban de una vida llena de lujos. Sin embargo, sus padres administraban muy bien su fortuna, y si bien no escatimaban en gastos, no querían que sus hijos se acostumbraran a tenerlo todo, así que les exigían que cumplieran con sus estudios, cosa que ambos trataban de hacer bajo presión. Todo con el propósito de que se convirtieran en hombres exitosos. En poco tiempo, José experimentó un notable ascenso en su carrera profesional, convirtiéndose así en un prominente ejecutivo en la industria musical, gracias a su reconocimiento tras trabajar con agrupaciones inglesas y bandas famosas como Menudo, llegando a percibir un salario anual que alcanzó los $500,000. Así que tras conseguir trabajo en una productora de discos, en 1987 tomó una decisión que marcó un cambio significativo en sus vidas. Se mudó con su familia a una lujosa mansión en Beverly Hills, California, que anteriormente había sido alquilada por reconocidos famosos como Prince y Elton John. Pero detrás de la fachada de padres respetuosos y amorosos, como expresaron algunos allegados, en el núcleo familiar existían profundas tensiones que se intensificaron durante esta década, ya que, según trascendió, la relación entre José y sus hijos se caracterizaba por ser conflictiva y estaba llena de resentimientos debido a su fuerte temperamento y la rebeldía de los chicos. Para ese entonces, Eric tenía una relación de amistad muy cercana con Craig Signarelli, a quien conoció mientras estudiaba en la escuela secundaria y posteriormente escribieron juntos un guión para una película titulada Friends, traducida como Amigos en español, en la que el protagonista le quitaba la vida de forma violenta a sus padres para obtener una herencia millonaria. Motivado a la rebeldía de Lyle y Eric, estuvieron involucrados en peleas callejeras, delincuencia juvenil y fueron acusados de romper reglas, mientras sus padres intentaban llevarlos por lo que consideraban era el camino correcto conforme al plan que habían ideado para ellos, relacionado al estudio y al trabajo. Pero los adolescentes no querían esa vida. Por el contrario, buscaban disfrutar del dinero familiar sin realizar esfuerzo alguno. Y esto se vio claramente reflejado tras involucrarse en un caso de robo a un par de residencias de las cuales, según informaron las autoridades, los chicos llegaron a sustraer aproximadamente $100,000 entre dinero y joyas.
En medio de la enorme molestia de José por el inaceptable comportamiento de sus hijos, contrató abogados y pagó poco más de $11,000 por los daños causados, además de devolver el efectivo y las prendas robadas a fin de sacarlos del apuro en el que se involucraron. Para ese entonces, Lyle estudiaba en la universidad, así que para evitar que esto afectara su permanencia en el recinto, decidieron que lo mejor era que Eric asumiera la responsabilidad de lo ocurrido, y poco tiempo después fue liberado bajo la figura de libertad condicional, luego de que el tribunal ordenara que debía recibir apoyo psicológico. Cumpliendo con el dictamen, Kitty contactó a Jerome O'Seal, un reconocido terapeuta de Beverly Hills, con quien el chico comenzó a recibir tratamiento de inmediato, y que luego desempeñaría un papel crucial en los eventos que se desencadenaron poco tiempo después. Tras lo ocurrido, los jóvenes parecían haber aprendido la lección. Lyle continuó sus estudios universitarios. Eric cursaba la secundaria, y sus padres sentían que todo volvía a marchar bien para la familia. No obstante, esta idea no duró mucho tiempo, ya que el rendimiento académico de Lyle era deficiente, y además fue suspendido durante un año de la universidad por plagio, luego de ser descubierto copiándose en un examen, hecho que causó una gran decepción y molestia en su padre, para quien era de gran interés la reputación de la familia ante la sociedad. Así que le ordenó a su hijo que permaneciera en Princeton, evitando así el hecho de tener que dar explicaciones de lo ocurrido. Pero el joven no hizo caso y decidió volver a Los Ángeles, así que José, sin más remedio, le dio una oportunidad de empleo en su compañía, donde, según afirmaron algunas fuentes, una vez más, el comportamiento del chico fue reprochable debido a su impuntualidad y al poco interés que demostraba para cumplir responsablemente con sus asignaciones, logrando ganarse el rechazo de sus compañeros, quienes lo describían como un niño mimado. Como si fuera poco, se conoció que un nuevo incidente marcó una ruptura definitiva en la relación entre padre e hijo, cuando José decidió suspender el embarazo de la novia de Lyle para aquel entonces, por motivos que no trascendieron. Esto, sin duda, enfureció mucho al joven. En consecuencia, se mudó de la residencia principal a la casa de huéspedes. Con cada día que pasaba, el vínculo entre José y sus hijos se deterioraba considerablemente, y las tensiones entre ellos no cesaban. Así que, según los informes, el hombre, frustrado por la situación y preocupado por las grandes sumas de dinero que gastaban sus chicos, pensó en la posibilidad de sacarlos de su testamento. En medio de esto, se dice que Lyle llamó a Kitty por teléfono y sostuvieron una fuerte discusión en la que el joven llegó a hablarle a su madre de forma inadecuada e irrespetuosa. Por si fuera poco, la relación entre el matrimonio no estaba en su mejor momento, ya que José pasaba largas horas trabajando, viajaba constantemente y se llegó a afirmar que tenía algunas relaciones extramaritales, lo que generó una creciente distancia entre ellos. Kitty comenzó a sentirse muy sola, aislada e incluso inestable emocionalmente. Para tratar de lidiar con esto, la mujer no encontró otra forma más que comenzar a consumir alcohol y tranquilizantes de forma desmedida, intentando incluso atentar contra su propia vida en más de una oportunidad. Sin embargo, romper con su matrimonio no fue una opción para ella. Por el contrario, trataba de mantener la fachada de la familia feliz y continuar con la crianza de sus hijos. Todo lo que parecía ser perfecto ante la sociedad se desmoronaba a puertas cerradas en el interior de la mansión de la familia y parecía no tener solución. Poco tiempo pasaría para que todos los secretos ocultos detrás de esas paredes salieran a la luz. La noche del 20 de agosto de 1989, una lamentable tragedia marcó la vida de los Menéndez para siempre. José y Kitty estaban cansados aquella tarde, debido a que la familia había salido a pescar hasta la medianoche del día anterior. Así que se recostaron a ver una película en la televisión del salón principal, mientras Lyle y Eric salieron de la casa.
Alrededor de las 10 de la noche, se escucharon fuertes detonaciones que fueron ignoradas por los vecinos, creyendo que se trataba de fuegos artificiales. Pero llegadas las 11:47, los operadores del servicio de emergencias de Beverly Hills recibieron una llamada de Lyle, quien en medio de un llanto desconsolado gritaba que al llegar a casa, él y su hermano encontraron a sus padres heridos y quizás sin vida, mientras estos les indicaban que abandonaran la propiedad de inmediato. La policía, acompañada de una ambulancia, se presentó de inmediato en el lugar, encontrándose con una espeluznante escena. Los cuerpos de José y Kitty yacían sin vida en el piso del salón principal de la vivienda con múltiples heridas, varias de ellas en la cara, dejándolos prácticamente irreconocibles. En medio de la investigación, las autoridades presumieron que el arma que usaron los atacantes fue una escopeta, debido a las características de las lesiones, atribuyendo inicialmente el hecho a alguna banda organizada, en vista de que la pareja presentaba disparos en las piernas, y esto era una especie de firma que normalmente era utilizada por los integrantes de dichas pandillas, hipótesis que luego fue apoyada por los hermanos, quienes aseveraron que su padre le debía dinero a la mafia. Al mismo tiempo, los investigadores notaron que la alarma de la residencia estaba desactivada, ya que, según se dio a conocer, José frecuentemente la dejaba apagada, así como las puertas abiertas, incluso después de ser víctimas del robo de un vehículo de lujo que se encontraba estacionado en la puerta de la vivienda semanas antes. Eric, de 18 años, y Lyle, de 20, se mostraron devastados por lo ocurrido, y la llamada hecha a la línea de emergencias fue tan sentida y real que los jóvenes inicialmente fueron descartados como posibles sospechosos de este terrible crimen. Sin embargo, como parte de los procedimientos regulares, fueron interrogados y afirmaron haber ido al cine, mostrando los boletos que respaldaban su coartada. La comunidad de Beverly Hills se mostró consternada por lo ocurrido, y como era de esperarse, los medios de comunicación no tardaron en conocer la noticia. Así que se abocaron de inmediato dando a conocer lo ocurrido al reconocido ejecutivo de la industria discográfica y a su esposa. Más tarde, el informe hecho por los médicos forenses arrojó detalles reveladores y cruciales sobre las circunstancias del ataque. José recibió 4 disparos, uno de ellos a quemarropa en la parte posterior de la cabeza con una escopeta Mossberg calibre 12, mientras que Kitty fue alcanzada por 10 proyectiles con un arma de características similares en distintas partes de su cuerpo, incluyendo el rostro y la cabeza, que la dejaron prácticamente irreconocible. En vista de esto, las autoridades concluyeron que al menos 2 personas participaron y fueron responsables del brutal ataque perpetrado a la reconocida pareja. El 25 de agosto de 1989, se llevaron a cabo los servicios fúnebres de José y Kitty en un conocido cementerio de Los Ángeles, donde reposaban los restos de varias celebridades. Dicha ceremonia atrajo la atención mediática y contó con la participación de decenas de personas, incluyendo familiares, amigos cercanos y figuras prominentes del entorno social y empresarial, en medio de una atmósfera emotiva y tensa en virtud a la naturaleza del crimen. Lyle dedicó un sentido discurso en el que elogiaba las virtudes de sus padres, enfatizando lo buenos que fueron con ellos durante su vida. Sin embargo, algunas fuentes afirmaron que el momento se tornó un poco incómodo, ya que al finalizar se escuchó una canción de un reconocido artista escogida por el joven como tributo a su madre, que trataba acerca de un rompimiento amoroso, lo que fue considerado inapropiado por muchos asistentes y generó tanto confusión como múltiples críticas. La sociedad en general no podía creer que la pareja hubiera sido blanco de una tragedia como esta, mostrándose indignados al recordar la gran labor social de ambos y la buena relación con quienes los rodeaban. Posteriormente, Lyle aseguró sentirse muy atemorizado, así que decidió contratar guardaespaldas para proteger su integridad y la de su hermano. Siguiendo con la investigación,
Luego de descartar por el momento a los jóvenes, la policía comenzó a seguir la pista de grupos mafiosos y algunas otras personas cercanas a los Menéndez como posibles responsables del doble crimen. En los meses posteriores, los hermanos comenzaron a llevar una vida de derroche de dinero. Lyle compró un costoso reloj, un auto último modelo y una franquicia de café, mientras que Eric contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo y compitió en una serie de torneos como profesional en Israel. Dejaron la mansión donde vivían para mudarse a 2 áticos de lujo separados. Viajaron alrededor de Los Ángeles en el descapotable de su difunta madre. Se alimentaban de comidas caras y se fueron de viaje al extranjero, visitando el Caribe y Londres, totalizando así una exuberante suma que rondaba el $1.000.000 en tan solo 6 meses. Todo esto llamó poderosamente la atención de quienes seguían de cerca la vida de estos jóvenes, que al contrario de mostrarse afectados por la pérdida de sus padres, parecían estar disfrutando a plenitud. Pero de pronto, la historia dio un giro sorpresivo e inesperado, poniendo en la mira a Lyle y Eric, cuando una mujer llamada Judalyn Smith, quien había mantenido una relación extramarital con Jerome, el terapeuta de Eric, acudió a las autoridades para proporcionar pruebas de lo que afirmó saber con respecto al caso, poniendo en tela de juicio la integridad del especialista. Judalyn aseguró escuchar a Eric confesar el crimen mientras ella se encontraba fuera del consultorio, dando detalles específicos como la compra de las armas hecha por los hermanos en la ciudad de San Diego, utilizando identificaciones falsas. Asimismo, reveló que el terapeuta tenía cintas grabadas con la confesión de los jóvenes entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 1989, y otra del 11 de diciembre del mismo año, en las cuales ellos afirmaron ser responsables del delito. Algunas fuentes aseguraron que fue Judalyn quien le pidió a Jerome que grabara las conversaciones, las cuales luego pensaba utilizar como salvoconducto al terminar las sesiones. Sin embargo, este dato no fue confirmado por las autoridades. Pasados 7 meses del abominable crimen, específicamente en marzo del año 1990, Lyle fue arrestado, mientras que Eric fue detenido días después al regresar de un torneo de tenis al que acudió en el extranjero. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato, lo que causó un revuelo en los medios de comunicación, convirtiéndose en una noticia de alcance nacional. Desde entonces, la prensa comenzó a investigar hasta los más mínimos detalles que rodeaban a la familia Menéndez, mientras que la noticia caló hondo en la alta sociedad de los Estados Unidos y la opinión pública comenzó a preguntarse qué pudo haber llevado a 2 jóvenes que aparentemente lo tenían todo a cometer un ataque a sus propios padres. Los hermanos tendrían juicios por separado, no sin antes contar con un equipo legal que los respaldaba en la defensa, quienes alegaron que los jóvenes sí habían cometido el crimen, pero que fue en defensa propia luego de sufrir por años de maltrato psicológico, físico e incluso sexual por parte de sus padres, y según los chicos, se sintieron amenazados, ya que tenían pensado revelar ese secreto. Según aseguraron los juristas, José abusó de Eric desde los 12 hasta los 18 años, siendo el incidente más reciente un par de semanas antes de los hechos, mientras que en el caso de Lyle ocurrió entre los 6 y los 8 años. Esto generó un estallido en los medios de comunicación, y llegado el año 1992, comenzó el juicio que fue abierto a la televisión. Las grabaciones hechas por Jerome fueron el primer foco de atención, generando una fuerte disputa entre la fiscalía y la defensa de los hermanos, en vista que se vulneraba el privilegio médico-paciente, el cual se consideraba confidencial. Pero luego de conocerse que Lyle amenazó al terapeuta, dicho privilegio quedó sin efecto, así que el especialista fue citado como testigo clave de la fiscalía. Pero de forma inesperada, el caso dio un vuelco cuando Judalyn fue testigo por parte de la defensa, con el propósito de desacreditar el testimonio de Jerome, quien fue presentado como pieza clave de la acusación. Jerome trató de defender su integridad,
y se vio obligado a acusar a los hermanos, afirmando que había escondido las grabaciones en vista del temor que sintió luego de las amenazas hechas por Lyle. Además, que Eric presentaba un conjunto de emociones entre las que contaban confusión y depresión, producto del fallecimiento de sus padres, a tal punto de haber pensado en acabar con su vida en reiteradas oportunidades. Según su relato, el joven admitió haber cometido el crimen tomando como ejemplo una película para diseñar el plan que parecía ser perfecto, y que decidieron quitarle la vida también a su madre en vista de que, a pesar del notorio daño emocional que le había causado José, ella nunca se separaría de él, lo que los llevó a tomar la terrible decisión. Tras el juicio, Jerome enfrentó problemas profesionales, en vista de que perdió su licencia para ejercer debido a acusaciones de incumplimiento de las normas de confidencialidad y relaciones inapropiadas con pacientes. Por su parte, Craig, el mejor amigo de Eric, también fue llamado a declarar y en su testimonio aseguró que aproximadamente 12 días después del crimen, el joven le confesó que el guión que habían escrito un año antes se había hecho realidad. Sin embargo, inicialmente Craig dudó sobre la veracidad de lo que su amigo le estaba diciendo, pero posteriormente esta declaración fue desestimada. Con respecto a las cintas, la Corte Suprema de California dictaminó que, si bien eran inadmisibles, las grabaciones en las que los jóvenes asumían haberle quitado la vida a sus padres se aceptarían como pruebas. Esto trajo como consecuencia que los hermanos no pudieran declararse inocentes. Sin embargo, la defensa, en un intento desesperado por salvarlos de una posible condena, alegaron que el motivo del crimen estaba absolutamente relacionado con el impacto emocional causado por los años de abuso, definiendo a José como un hombre de mal temperamento que sumaba una larga lista de enemigos, entre los que contaban sus propios empleados, con quienes no era para nada amable. A lo que la fiscalía contraatacó alegando que Eric y Lyle fueron despiadados con sus padres, con el único propósito de disfrutar plenamente de su herencia sin restricciones de ningún tipo. Pero la defensa introdujo una cantidad de elementos que generó dudas en el jurado, lo que concluyó en la anulación del juicio en enero del año 1994, en vista de no lograr llegar a un veredicto. Luego de esto, se convocó a un segundo juicio, pero en vista del gran revuelo mediático, el juez prohibió la presencia de los medios de comunicación dentro de la corte, limitó el número de testigos y especialistas en relación a los alegatos de abusos a los que, según fueron expuestos los hermanos, y se mantuvo el cargo inicial de asesinato. En esta oportunidad, la responsabilidad de ambos en el crimen de sus padres era inminente, así que el juicio se basó en las razones que los motivaron a cometerlo y fueron procesados juntos. A pesar de los alegatos de abuso hechos por la defensa, en julio de 1996, el jurado los declaró culpables de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato, argumentando que el motivo irrevocable era heredar el patrimonio familiar estimado en $14 millones. Así que ambos fueron condenados a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Luego de esto, los hermanos solicitaron que se les permitiera cumplir las condenas juntos, pero el 10 de septiembre del mismo año, el Departamento de Correccionales de California decidió separarlos y enviarlos a diferentes prisiones. Así que desde entonces no volvieron a verse y solo mantenían comunicación a través de cartas. Eric fue enviado a la prisión estatal de California, adyacente a la prisión estatal de Folsom, y luego fue transferido a otro centro de reclusión donde se dedicaba a leer en su tiempo libre y trabajaba como conserje nocturno. Según algunas fuentes, también apoyaba a reclusos con discapacidades físicas y enfermedades terminales. Por su parte, Lyle fue enviado a la Institución Correccional de California, donde practicaba baloncesto, levantaba pesas y cuidaba a un lagarto que adoptó como mascota. También se conoció que estuvo al frente de un grupo que apoyaba a reclusos víctimas de violencia sexual. En enero de 1997, Lyle se casó con una amiga que conoció por correspondencia, la exmodelo Anna Erickson.
pero luego de descubrir que la engañaba dirigiéndose por escrito a otra mujer, el matrimonio terminó antes de cumplirse un año. En junio de 1999, Eric, entonces de 28 años, se casó con Ruth Tammy Saccoman, de 37 años, en la sala de espera de la prisión estatal de Folsom, y a pesar de tener prohibición de visitas conyugales por la naturaleza de la condena, se mantenían en constante comunicación a través de cartas. Más tarde, en noviembre de 2003, Lyle, de 35 años, se casó por segunda vez. En esta oportunidad con la editora Rebecca Sneed, de 33 años de edad, en una ceremonia celebrada en el área de visitas de la prisión de máxima seguridad Mule Creek State Prison, con quien, según los informes, se conoció a través de postales, aproximadamente 10 años antes de su compromiso. Pero los hermanos continuaron luchando por una revisión de su sentencia, así que en 2005 el caso llegó a un tribunal de apelaciones federal que negó concederles un nuevo juicio. Ese mismo año, Tammy publicó un libro llamado Nos dijeron que nunca lo lograríamos, mi vida con Eric Menéndez, una de las tantas publicaciones relacionadas con este mediático caso. Llegado el año 2018, tras más de 2 décadas sin verse, los hermanos lograron reencontrarse a raíz de que Lyle fue transferido al recinto penitenciario en San Diego, donde Eric permanecía desde 2013. Según algunas reseñas, los ya adultos se abrazaron y lloraron cuando llegó ese momento. Con el transcurso de los años, los hermanos concedieron algunas entrevistas a los medios de comunicación en las que mantuvieron la historia de abusos de las que según fueron víctimas por parte de su padre y de la actitud de su madre, a quien afirmaron amar. Con el auge del Internet, se generó un movimiento en redes sociales, en el que muchos adolescentes se vieron conmovidos por el caso de los hermanos. Es así como decidieron apoyarlos y lograron cuestionar la decisión de la justicia estadounidense con solo el uso de estas plataformas. A más de 33 años del crimen, a través de cortos videos, los usuarios tienen un pedido en común: que el caso y las condenas se revisen. En abril del año 2023, esta historia volvió a la palestra, luego del lanzamiento del documental Menéndez Plus Menudo Boys Betrayed, en el que uno de los ex integrantes de la reconocida agrupación afirmó haber sido agredido sexualmente por José cuando era adolescente, específicamente entre 1983 y 1984. Esto generó la esperanza de reabrir el caso. Además, surgió una nueva evidencia relacionada con una carta escrita por Eric a uno de sus primos en diciembre de 1988, en la que afirmó haber sido abusado por su padre. Sin embargo, los fiscales afirmaron que carecía de veracidad. No obstante, en mayo de 2023, los abogados de los hermanos presentaron una petición de habeas corpus, solicitando la anulación de las condenas, citando nuevas evidencias que supuestamente corroboran su relato sobre el abuso. Esta solicitud sigue bajo revisión judicial. Hasta el momento, Eric y Lyle siguen cumpliendo sus condenas en el Centro Correccional Richard Donovan a la espera de algún avance. Mientras tanto, se conoció que han mantenido un buen comportamiento y por su trabajo en la cárcel reciben clases de yoga y rehabilitación. Entretanto, el 19 de septiembre del año 2024, una conocida plataforma de entretenimiento publicó la serie llamada Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, la cual ha sido objeto de múltiples críticas, incluso por parte de los mismos hermanos, quienes consideran que la producción distorsiona la realidad y se sienten indignados por la forma en la que allí son descritos. Eric y Lyle siguen cumpliendo condena en una prisión californiana. Después de conocer los detalles de esta controversial historia, cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.